Estás viendo el show climático diario en Sky News. En el programa especial del Día de la Tierra de hoy, el presidente Joe Biden dice que Estados Unidos reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50% para fines de la década al inaugurar la cumbre climática de líderes mundiales. Nuestro Día de la Tierra se celebra en todo el mundo, desde flash mobs en Indonesia hasta artes usables. Y el ingeniero bangladesí que usa el sol para impulsar vehículos de 3 ruedas en Dakar. Bienvenido al único programa diario de noticias climáticas del Reino Unido, donde seguimos los cambios que ocurren en nuestro mundo y conocemos a los que los están solucionando. El objetivo del programa es llevarlo al corazón de la crisis climática, explicar los datos que impulsan los cambios que ya nos afectan y mostrar lo lejos que hemos llegado. Hoy es el Día de la Tierra, un evento mundial para marcar el nacimiento del movimiento ambiental moderno, y eso viene de la mano con la cumbre climática en la que participan 40 líderes de distintos países. Lo presentará el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien busca recuperar el liderazgo climático después de 4 años de Donald Trump con un anuncio clave. En breve escucharemos a nuestra corresponsal climática Anne Thomas Peter, quien está en Washington. Pero primero hay muchos anuncios hoy, incluido el del presidente Biden, que se comprometió a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Estados Unidos en más del 50% para el 2030, en comparación con los niveles del 2005. Xi Jinping dijo que China comenzará a enfrentar el consumo de carbón a partir del 2026 como parte de sus esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Canadá ha establecido un nuevo objetivo para reducir las emisiones en un 40 a 45% para el 2030 en comparación con los niveles del 2005. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que ha habido un esfuerzo activo en su país para crear más leyes que aborden el enfrentamiento a los problemas climáticos. Con la participación de líderes de todo el mundo en la cumbre, aquí hay una muestra de lo que dijeron. Hablé con los expertos y veo el potencial para un futuro más próspero y equitativo. Los signos son inconfundibles. La ciencia es innegable. Y el costo de la inacción sigue aumentando. Estados Unidos no esperará más. China se esforzará por alcanzar el pico de emisiones de dióxido de carbono antes del 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes del 2060. Nos hemos comprometido a pasar del pico a la neutralidad de carbono. Usemos este momento extraordinario y la increíble tecnología en la que estábamos trabajando para hacer que esta década sea por fin el momento en el que hacemos el cambio decisivo. Nuestra corresponsal climática Anne Thomas Peter está en Washington por nosotros, así que el presidente Biden inició su cumbre con un gran compromiso. Sí, y aunque 40 líderes mundiales estuvieron presentes virtualmente, este show fue de Joe Biden. Le quiso decir al mundo que Estados Unidos regresó al tema del cambio climático haciendo este gran compromiso de duplicar la promesa de reducir las emisiones de carbono para el 2030 y de llegar a cero neto para el 2050, y ha tenido el efecto de motivar una sensación de fuerza y ambición muy significativa. Ha sido respaldado por las principales economías del mundo, los grandes contaminadores. El Reino Unido en los últimos días hizo su propia promesa, y la UE hará lo mismo. Pero como dijiste, Japón, Canadá y Corea del Sur están haciendo un esfuerzo mayor. Pero el problema es que el camino para obtener un consenso internacional genuino y una acción colectiva bajo una presión extrema nunca fue fácil. Y entonces hay grandes interrogantes sobre China. ¿Podrá alguna vez realizar su compromiso? ¿Podrá alguna vez hacer más? Por el momento esto parece intransigente. Lo mismo con India, y Rusia no es muy clara sobre lo que está dispuesta a hacer, y la ciencia nos dice que esta década no puede ser una década de acción. A menos que todos los países del mundo, en particular los grandes contaminadores, logren actuar en conjunto. Quédate con nosotros porque quiero traer a nuestro editor de economía, Ed Conway, que ha estado analizando los desafíos que enfrentan estos países. Cuando hablamos de cero neto es cuál es el total de emisiones de carbono que queremos reducir. Y cuando miras las emisiones globales totales como aquí, se muestra que el total de las emisiones de gases de efecto invernadero dan alrededor de 50.000 millones de toneladas de CO2. Pero cuando ves en qué sectores se están produciendo esas emisiones, ves resultados interesantes. Por ejemplo, el uso de la tierra, que es sobre todo la agricultura, siempre es en un 20%. Pero la mayor parte es energía. Y cuando vemos dónde gastamos esa energía, algunas cosas son muy sorprendentes. Y hemos hablado bastante de la aviación.
sobre que debemos pensar en eso, en quizás viajar menos. Pero de hecho hay más CO2 que viene de la producción de cemento que de la aviación, y en realidad viene hasta incluso más que de la deforestación. Así que es bueno resaltarlo. Nos enfocamos mucho en la deforestación y la aviación, pero en realidad tenemos que pensar en cómo podemos obtener cemento ecológico. Y es lo mismo cuando vemos el segmento de energía. Y aquí tenemos otros segmentos. Miren las emisiones domésticas. Hay más o menos 8.000 millones de personas en todo el mundo y aproximadamente el 10,9% de esas emisiones provienen de esas casas. Pero ahora comparemos a esas miles de millones de personas con unas pocas miles de plantas químicas y de acero. Son casi las mismas emisiones. Así que no solo observen lo que estamos diciendo que se reduzcan, sino también a la industria y rehacer la revolución industrial. Y eso también es importante para el Reino Unido porque cuando ves las emisiones totales de aquí nos reduce a cero neto con nuestras emisiones nacionales que bajan a casi un 35%. Pero también observen las cosas que estamos importando del extranjero, de China, Europa y otras partes del mundo, y es más alto. Nuestro impacto ambiental total cuando se incluyen las emisiones de importación es mucho mayor y será mucho más difícil reducirlo a cero aunque haya bajado un 30%. Entonces hay una gran diferencia cuando hablamos de cero neto y de las emisiones reales de nuestro impacto ambiental. Muchas gracias. Ahora volvamos con Anne Thomas Peter. Y hablando del Reino Unido, escuchamos de Boris Johnson en la cumbre que el Reino Unido ha hecho sus propios grandes compromisos esta semana. Tiene que reducir las emisiones de carbono en un 78% para el 2035. Es un gran compromiso que además es incorporado a la legislación, lo que lo hace diferente de otros países que tienen objetivos que no son obligatorios. Pensé que fue muy interesante que al comienzo de su discurso Boris Johnson pasara un tiempo alardeando los logros del Reino Unido, tal vez sin estar dispuesto a ceder el centro de atención al liderazgo de los Estados Unidos. Y por supuesto poniendo un ojo a esa gran reunión o cumbre de las Naciones Unidas en Glasgow en noviembre de este año. Pero Boris Johnson también dio un giro en la segunda mitad de su discurso hacia algo aún más importante que fue hablar con su audiencia nacional. Es algo que han escuchado de Joe Biden, que es que el enfrentamiento a la crisis climática puede ser una oportunidad. Puede significar crecimiento, puede significar empleos ecológicos, así como una vida más saludable y feliz para la gente del Reino Unido. El cambio climático no tiene por qué ser un sacrificio y esperan no escuchar más ese mensaje con el pasar de los años. Gracias, Hannah. El 2020 fue el año más cálido registrado en Europa según un nuevo informe. El año pasado las emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaron su nivel más alto desde que iniciaron las observaciones por satélite en 2003. Desde la cumbre del Día de la Tierra de hoy, los países de la Unión Europea acuerdan reducir sus emisiones en un 55% para 2030. Pero algunos Estados miembros están menos dispuestos a alejarse de los combustibles fósiles. Polonia aún produce cerca de las 3/4 partes de su electricidad a partir del carbón y alberga la central eléctrica más contaminante de Europa. Ahora conversaré en vivo con Adam Parsons desde Bełchatów, una central eléctrica. Dinos, Adam, Polonia tiene un desafío para reducir sus emisiones. Sí, es un gran desafío. Si quieres ver la verdadera dificultad de dejar una adicción a los combustibles fósiles, solo mira esto que está atrás de mí. Primero, tienes este paisaje devastado, que ha sido cincelado durante décadas para obtener lignito de allí, y ese carbón mineral sirve como alimento de esa grande y monstruosa central eléctrica en Bełchatów, la mayor contaminadora de Europa. 1 tonelada de carbón pasa por ahí cada segundo. Sin embargo, simplemente no puedes apagarla, ya que esa es la única central que provee el 20% del suministro eléctrico de Polonia. Este es un país que usa el carbón incansablemente. 3/4 partes de su electricidad proviene de este mineral. Y al mismo tiempo, mira esas grandes chimeneas de allí de 300 metros de altura que bombean una mezcla tóxica de gases de escape. Polonia tendrá que alejarse del carbón, pero va a ser costoso. Le va a tomar mucho tiempo. Además, creo que la voluntad política del país para que eso suceda aún no ha llegado. Gracias a Adam. En nuestro podcast sobre el clima puedes encontrar mucho más acerca del mundo en el Día de la Tierra y la cumbre organizada por Biden. El episodio de esta semana sale mañana y puedes encontrarlo donde normalmente lo escuchas. Veamos cuáles son las últimas noticias climáticas. Se han realizado arrestos luego de que activistas de Extinction Rebellion rompieran ventanas en la sede de HSBC en Londres.
Los manifestantes dicen que quieren exponer el sistema bancario y su inversión en combustibles fósiles. HSBC dice que su objetivo es ser un banco cero neto para 2030 y se ha comprometido a apoyar a sus clientes conforme se vuelven más sostenibles. El duque de Cambridge insta a las personas a reconocer el papel que éstas deben tener para ayudar a salvar el planeta. El príncipe William ha pedido al público que use la misma dedicación que se ha mostrado en la pandemia del coronavirus para combatir el cambio climático. Él lanzó en octubre el premio F-Shot de 50 millones de libras para reconocer ideas y tecnologías innovadoras. En Indonesia, los activistas están celebrando el Día de la Tierra con estilo. Los transeúntes se sorprendieron al verlos realizar un flash mob en Yakarta para crear conciencia sobre los problemas climáticos. Ellos piden al gobierno de Indonesia que tome medidas para cumplir con sus compromisos sobre el cambio climático. Después de la pausa veremos por qué un ingeniero está tratando de cambiar la forma en que funcionan los vehículos de 3 ruedas del Dakar. Bienvenido a una edición especial del Show Climático Diario. En este programa buscamos soluciones, pero algunas formas de abordar las causas del cambio climático son más controversiales que otras. Al dirigirse a los líderes de la cumbre, Boris Johnson habló sobre la captura de carbono. Esta es una forma de eliminar las emisiones de CO2 del aire, y muchos lo ven como una parte importante del proceso cero neto. Pero para otros, en primer lugar, el enfoque debería estar en reducir lo que estamos liberando a la atmósfera. Vean cómo funciona. ¿Qué es la captura y almacenamiento de carbono? El CO2 que ayer estaba en el medio ambiente, hoy está en esta tubería. Es una forma de evitar que las emisiones de CO2 entren a la atmósfera. La captura de carbono se utiliza en grandes industrias, como en la fabricación de acero y cemento. Cuando se queman combustibles fósiles, se producen moléculas de dióxido de carbono. La tecnología de captura de carbono atrapa y separa el CO2 de los otros gases. Una vez que se ha separado el CO2, se bombea el almacenamiento subterráneo de gran profundidad. En Islandia se están instalando enormes ventiladores capaces de eliminar 4.000 toneladas de CO2 del aire cada año. Este se mezcla con agua y se inyecta en rocas porosas de basalto. El agujero todavía tiene que llenarse de CO2 y así es como se ve después. Cada año la tecnología de captura de carbono extrae del aire el equivalente a las emisiones de CO2 de Suecia, 40 millones de toneladas. Para el 2070 se podrían capturar y almacenar más de 16.000 millones de toneladas métricas de CO2 cada año. La captura de carbono es una posible solución para reducir las emisiones, y una tecnología similar puede marcar la diferencia en el ritmo del cambio climático. Pero por muy rápido que nos movamos ahora, nuestro clima está cambiando. Por ello, mientras los líderes de hoy se ocupan de los desafíos del mañana, también existe la necesidad de adaptarse a los cambios que ya estaban experimentando. Aquí está el profesor y científico climático estadounidense Michael Mann. Es profesor ilustre de Ciencias Atmosféricas en la Universidad de Penn State y autor de La Nueva Guerra del Clima. Y la doctora Sisi Hu, investigadora climática de la Facultad de Derecho de Harvard. Sisi, quisiera empezar con usted. Hoy hemos oído muchísimo sobre los objetivos para reducir las emisiones. ¿Ese es el enfoque correcto o debería prestarse más atención a la adaptación y a dar recursos para adecuar la vida a un mundo que ya está experimentando cambios en las temperaturas y el clima? En este momento creo que no se ha prestado suficiente atención a la adaptación. Y si uno mira esta cumbre, la mayoría de los líderes abordó el problema de la mitigación. La mayoría de los líderes de los países en desarrollo abordaron el tema de la adaptación. Por lo tanto, la adaptación es muy importante, porque incluso si congelamos todas nuestras emisiones en este momento, ya nos hemos encerrado en un cierto nivel de calentamiento, ya que la Tierra está básicamente llena de agua y esta tarda mucho en calentarse. Eso significa que en realidad estamos encerrados en una cierta cantidad de calentamiento, independientemente de lo que hagamos. Es por eso que la adaptación es muy importante y se le debe prestar más atención. Y Michael, nos estás hablando desde Estados Unidos. El presidente Biden claramente ha hecho del cambio climático una gran prioridad. Pero ¿qué pasa con ayudar al resto del mundo y a los lugares más afectados por el cambio climático que ya están experimentando problemas? Sí, bueno, tenemos la obligación de ayudar. Mi amigo John Holdren, el ex asesor científico presidencial de Barack Obama, lo expresó una vez muy acertadamente en lo que se refiere a nuestra respuesta a la crisis climática. Tenemos 3 opciones: la mitigación, es decir, prevenir que avance el cambio climático; la adaptación, adaptarnos a esos cambios e impactos que ya son inevitables; y el sufrimiento, queremos minimizar ese sufrimiento.
Y en parte lo que eso significa es que los que somos parte del mundo industrializado, países como Estados Unidos, que tenemos este legado de 2 siglos de acceso a energía barata y sucia, tenemos la obligación de ayudar a otros países, como India y el resto del mundo en desarrollo, a que en primer lugar, se salten la etapa de los combustibles fósiles para que no tengan que pasar por ella. Y para que lo logren, necesitamos proporcionarles recursos, acceso a energía renovable. Necesitamos ayudarlos. Debemos brindarles recursos para que logren una mayor resistencia. Sí, puedo ver que estás de acuerdo. ¿Cómo se deberían usar esos recursos? ¿Cuáles son los mejores ejemplos de adaptación? Un muy buen ejemplo de adaptación climática creo que es el caso de, digamos, el Reino Unido y la red de alta velocidad de 2 trenes, que se supone que recorre Londres, Birmingham y Leeds, y se supone que será la segunda red ferroviaria más grande de Europa una vez que esté construida. Pero lo que hicieron, en términos de adaptación, fue mirar estos 2 aspectos. 1. Observar los mejores modelos climáticos, los más detallados, los de más alto nivel, para básicamente ubicar los sistemas donde son más vulnerables. Y luego lo segundo que hicieron fue usar esta técnica llamada situaciones o escenarios hipotéticos. Básicamente, presentan desde los peores escenarios hasta los mejores escenarios, en términos de inundaciones, y ya sabes, diferentes desastres naturales, y cómo van a interactuar con el cambio climático. Y lo que hacen es idear un conjunto de procedimientos para solucionarlos. Entonces, por ejemplo, la situación A está por suceder, y aquí hay un conjunto de procedimientos que deben seguir. Ahora la situación B y así. No podemos predecir el futuro, pero si adoptamos este tipo de enfoque adaptativo significa que tenemos una idea de cómo podría desarrollarse el futuro, y así estaremos preparados. Y muy brevemente, profesor Mann, ¿se siente optimista de que se avecina un cambio real? Sí, soy optimista. Hoy es el Día de la Tierra. Tenemos un nuevo liderazgo en los Estados Unidos bajo la forma de la administración Biden. Estados Unidos ha reafirmado su papel para abordar la crisis climática y eso está atrayendo a otras naciones. Por lo que soy optimista de que esta semana en Washington, D.C., en esta cumbre climática vamos a ver un aumento significativo de los compromisos que los países del mundo han hecho para reducir las emisiones de carbono, para ponernos en un camino que sí limita el calentamiento por debajo de un catastrófico 1,5 grados Celsius. Todavía hay tiempo para hacerlo. No existen obstáculos, los únicos serían la voluntad y el apoyo político. Muchas gracias, profesor Michael Mann y doctora Sisi Hu. Hoy el propietario de British Airways dijo que para 2030 impulsará 10% de sus vuelos con combustible sostenible. International Airlines Group dijo que planea comprar 1 millón de toneladas de combustible de aviación sostenible cada año, lo que produce hasta un 70% menos de carbono que los combustibles fósiles. El grupo tiene como objetivo alcanzar 0 emisiones netas de carbono para 2.05 milésimo. Los ingenieros de Escocia están utilizando desechos plásticos para llegar al espacio. La empresa aeroespacial Skyrora ha desarrollado un nuevo combustible de aviación fabricado con materiales no reciclables, que de otro modo terminarían en el vertedero. Calculan que podrían reducir los desechos plásticos en 300 toneladas para 2030. Y la computadora climática más potente del mundo se está construyendo en el Reino Unido. Met-Office trabaja junto a Microsoft para crear el sistema, que según ellos brindará un pronóstico del tiempo más preciso y permitirá comprender mejor el cambio climático. Esperan que sea una de las 25 mejores supercomputadoras del mundo cuando comience a funcionar el otro mes. Te recordamos que puedes ver nuestro show digital semanal desde mañana. Está disponible en las redes sociales de Sky News, la aplicación y nuestro sitio web. Los motocarros son una de las formas de transporte más populares de Bangladesh. Son mayormente eléctricos, pero la energía utilizada para cargarlos se produce casi por completo mediante la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el gas. El ingeniero bangladesí, Gopal Kumar Mahotto, quiere aportar su granito de arena contra la crisis climática haciendo que los vehículos eléctricos de Dhaka usen energía solar en vez de la red eléctrica. Hola, soy Gopal Kumar Mahotto de Bangladesh. Soy ingeniero y cofundador de Casetex. Casetex es un servicio de estación de intercambio de baterías con energía solar, completamente fuera de la red eléctrica, para el transporte eléctrico de última milla. Los vehículos eléctricos no pueden considerarse totalmente respetuosos con el medio ambiente a menos que su fuente de energía provenga de fuentes renovables. Nuestro cliente puede hacer el cambio varias veces al día
y pagan sus cuentas de luz a través de la banca móvil. En los últimos 25 años, he sido testigo del crecimiento tecnológico más rápido, pero siento que estas innovaciones y soluciones no tienen valor si no son sostenibles. La única forma de avanzar es actuar con rapidez, ahora y siempre que podamos. Estamos decididos a que al menos 250,000 vehículos pasen de la red eléctrica impulsada por combustibles fósiles hacia las energías renovables. Contamos con las herramientas necesarias para luchar contra el cambio climático. Ahora es nuestra responsabilidad. Busquemos una manera de actuar. Nos estamos quedando sin tiempo para actuar contra el cambio climático. No podemos permitírnoslo. Eso es todo de esta edición especial del Show Climático Diario. Mañana es el segundo día de la cumbre y hablaremos con el vicepresidente ejecutivo de la UE a cargo del Pacto Verde Europeo. Y tendremos un reportaje especial sobre las personas en China que se vieron obligadas a trasladarse debido al aumento de las temperaturas. Nos vemos mañana a la misma hora.